Continuamos esta interesantísima conversación sobre el presupuesto nacional con este magnífico equipo del Centro Juan Montalvo, Mariana y Nelson, que ya es un habitué de Ojalá. Mariana, si el presupuesto incluye ingresos por un lado, gastos por el otro, ¿de dónde viene el dinero con que se nutre el presupuesto nacional? Los ingresos. Los ingresos. Yo, si quieren, los invito a pasar a nuestra presentación, que tenemos detallado cómo se nutren estos, la proyección de ingresos del Estado para el 2011. Esto Sí, no porque quiere estamos decir- hablando de estimaciones, ¿no? Exactamente, son estimaciones, uno no puede decir tanto, voy a obtener tanto, porque puede siempre haber cualquier tipo de catástrofe o esté realmente mal planificado. La planificación que propone el presupuesto 2011 es la siguiente. Por eso es presupuesto, ¿no? Porque es una suposición. Se supone, claro, Sí. presupongo. Sí, muy bien. Entonces, desde los ingresos, lo primero que hay que analizar es siempre cómo va a ir creciendo ese país. Si yo estimo que no voy a crecer, sino que voy a decrecer, no puedo pensar en cobrar cada vez más impuestos o la capacidad que voy a tener de recaudación va a ser menor. Entonces, la proyección viene siendo desde hace 20 años que el país sigue creciendo al 5%. Y eso no cambia para el año que viene ni en el presupuesto plurianual que también se presentó. Y la proyección es que la economía va a seguir creciendo una tasa que no varía mucho 5 más y allá 6%. del 5 o 6%. Eso muy a pesar de esta crisis internacional que tenemos. Sí, porque este año se supone que vamos a creer 7.6, ¿no? 7.6. Está decretado ya por el Banco Central. Por adelantado lo sabemos. Adelante, Mariana. A ver, y entonces, vamos a cómo se van a financiar. Yo sé que esto a lo mejor parecen muchos datos y muchos No números importa, y pero tú lo muchos vas a explicar, colores, tú lo pero vas a de explicar poco, bien. paciencia, esto se explica muy fácil. El Estado no solamente se financia con impuestos, sino que tiene, como bien decía Nelson antes, puede cobrar si es que tiene algún bien para vender. Este Estado en particular, el país no tiene bienes para vender, pero sí tiene servicios. Hay muchas cosas que se cobran tasas. Es marginal, no suma mucho en lo que va a ser la proyección del año que viene. Pero también tiene, cuando no puede financiar, como bien explicaba Nelson, primero los gastos, después cómo lo financio. Como voy a gastar este año, para el año que viene se propone financiarse, como no alcanzan los recursos de los impuestos, un 25% de eso va a ser deuda. O sea, el país se va a endeudar Préstamos. para poder financiar todo lo que pretende hacer para el año que viene. Creo que acá hay un punto importante para destacar, que es que durante los últimos 10 años el país viene endeudándose a tasa acelerada. Y esto hay que plantearlo desde el siguiente lugar. Ese endeudamiento en algún momento va a haber que pagarlo. Hay una discusión de si es sostenible o no es sostenible el endeudamiento. Más allá de eso, el endeudamiento sigue creciendo. Y si no se generan capacidades en la economía para poder repagar eso, o sea, siempre nuestro punto es mirar todo desde el lado de lo social. Si los chicos no van a la escuela, si no hay salud, lo que fuere, que en los próximos programas yo sé que lo van a detallar mejor, eso va a generar que en el futuro las capacidades de producir van a ser menores. Y es en el futuro cuando va a haber que pagar esta deuda. Claro. Entonces el problema es doble. La deuda está haciendo un doble juego en todo lo que es el sector económico. Bueno, yo creo que en la parte de los ingresos es importante un poco destacar que el 94.8% de los ingresos del gobierno, excluyendo lo que le llaman fuente financiera, es decir, el endeudamiento, provienen de impuestos. El 94%. 94% que son unos 278 mil millones de pesos. ¿Y de para cuáles este impuestos? año. Eso es un dato, una parte importante. Y yo quiero aquí en la parte de los ingresos, porque la fuente de financiamiento del presupuesto también me dicen su progresividad o su regresividad. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Estos términos tan claros. O sea, un presupuesto financiado progresivamente, lo que me está diciendo es que yo estoy quitándole a quienes tienen capacidad contributiva más dinero para financiar el presupuesto. Okay. Y si lo hago de manera regresiva, entonces yo estoy quitándole impuestos a gente que no tiene capacidad contributiva, que son inclusive los mismos beneficiarios de la acción del gobierno. Agréganos ahí entonces, ¿cuáles son esos impuestos que tú puedes decir que son progresivos? Por ejemplo, los impuestos directos, por excelencia, el impuesto sobre la renta, tanto de la persona como de las empresas,
los impuestos al patrimonio y a la riqueza, fundamentalmente, son los impuestos directos por excelencia y progresivos. ¿Qué significa? Que van a estar pagando más este impuesto quienes mayor capacidad de tributación tienen. Es decir, si yo gano 20,000 pesos, bueno, pues yo estoy exento, como en efecto estoy por disposiciones legales, de pagar impuestos sobre la renta de la persona. Ahora, cuando yo supero ese nivel de ingreso y ya estoy ganando 50,000, ya yo empiezo a pagar impuestos porque a mayor renta, entonces me empiezan a gravar. Ese es el concepto de progresividad. Eso es lo que se sugiere siempre en un sistema tributario equitativo y que haga su función de redistribuidor del ingreso y de la riqueza. Entonces, en el país, Roberto... Permítame hacer un alto, entonces, para recapitular. Lo ideal, entonces, es que se tenga un control bien claro de la parte deuda a la hora de financiar el presupuesto, número uno. Y número dos, de que los impuestos que financien el presupuesto, la ley de gasto público, pues sean fundamentalmente progresivos, ¿no? Progresivos y directos, es decir, que aquellos que pueden más aporten más. Esa es la aspiración, lo ideal. Claro, ¿no? porque eso es lo que le da equidad vertical al sistema tributario. Es decir, contribuye, horizontalmente se plantea una equidad, todos debemos pagar impuestos. Así es. Claro. Ahora, en términos de equidad vertical, deben pagar más impuestos quienes tienen más capacidad contributiva. O digámoslo de otra manera, deben contribuir más aquellos que pueden más. Que pueden más. Entonces, en el país tenemos ese desajuste. Quiero agregar otro elemento. Entonces, también desde el momento mismo de los ingresos, estamos hablando también de políticas redistributivas. Claro. No es simplemente con el gasto. Con el gasto. El gasto es la parte por excelencia para la redistribución. Pero también el ingreso también. El ingreso también. Entonces, en el país, un 23% de los, un 29% de los ingresos tributarios son directos, provienen de impuestos directos. 29%. Un 29%. Y el 70-71% provienen de impuestos indirectos, sí, regresivos. Es el ITEVI, son los selectivos a la cerveza, al cigarrillo, a todos los bienes que la gente consume normalmente, que no discriminan en la capacidad contributiva de los contribuyentes. Entonces, eso es una irracionalidad y una inequidad del sistema presupuestario y del sistema tributario dominicano que debe cambiarse. Pero tú estás diciendo entonces que en el propio presupuesto, en esa forma en que se estructuran los ingresos nacionales, estamos explicando, tenemos una explicación de la inequidad social que estamos mirando. Claro. Porque le estamos sacando del bolsillo a la gente dinero sin que se dé cuenta para financiar un presupuesto que luego administramos de una manera especial, haciendo asignaciones, como decía Mariana, que no van al gasto social, que se mantiene estancado. Eso es una doble pinza de inequidad en la gestión del presupuesto. Una pregunta, por el lado del ingreso y por el lado del gasto. Una pregunta a cualquiera de los dos. Un país que ustedes consideren racionalmente ideal, ¿cómo está esa estructuración de impuestos directos e indirectos, más o menos en términos porcentuales? La gran mayoría de los países, por desgracia, se basa en impuestos indirectos, indirecto, porque son los que tienen mayor capacidad de las agencias de recaudación. Es más para fácil hacer recaudar. control. Es Sí, más sí. fácil. Ahí en Latinoamérica es una constante, con muy pocas variaciones, quizás Chile, no sé si en Brasil, pero la mayoría de los países, una de sus debilidades es exactamente que descansan muy fuertemente en impuestos indirectos. Y los impuestos directos, como los impuestos a la renta y los impuestos a la propiedad y al patrimonio, tienen muy baja proporción, contrario a lo que pasa, por ejemplo, en los países de la Unión Europea. La mayoría de los países. Por ejemplo, en la Unión Europea, Exacto. ¿cuál podría? O sea, el impuesto sobre la renta te puede estar aportando el 40% de los ingresos tributarios y una proporción significativa del Producto Interno Bruto. Aquí los impuestos directos aportan menos del 3, del 4% del Producto Interno Bruto. O sea, los impuestos indirectos te aportan un 10 prácticamente. Hay algo que quiero agregar, es dentro de todos los estudios económicos, la mitad de la biblioteca dice que redistribuye mejor las riquezas en un país, los ingresos, o sea, cómo se financia el Estado, que en lugar de cómo gasta el Estado. Okay. O sea, es más que importante. Claro. En realidad, nosotros siempre estamos mirando desde el lado de los gastos, en qué gasta el Estado, y en general nos olvidamos la mirada de cómo se financia ese Estado. Cuando los estudios dicen que se distribuye más mirando cómo se financia el Estado que cómo gasta el Estado. Eso es lo que podría explicar entonces por qué se dice con justa razón de que
América Latina es el continente más desigual, ¿verdad? Desigual que hay, incluyendo África. Ya, Sí, así ya es, somos incluyendo- más allá incluyendo- puede haber quizás Más pobreza. más pobreza, pero en términos de igualdad, Menos de la desigualdad. brecha que hay entre ricos y pobres, nosotros estamos peor que Estamos peor que ellos. Quiero pedir su permiso, tenemos que hacer una nueva pausa y volvemos enseguida. Quédense ustedes ahí, que fíjense qué interesante. Un minuto nada más y volvemos.